amigos? Bienvenidos a Soul, donde hablamos en serio de salud emocional. Y hoy la verdad estoy como de manteles largos, porque tengo un invitado al que yo le tengo un cariño especial, porque he visto su desarrollo profesional y la verdad es que es una de esas personas donde te sientes orgullosa de haber conocido en esta vida, de haber coincidido. Y está conmigo Javier Gómez Toledo. Hola, Y hoy vamos a hablar de un tema que para mí, no sé si por el rango de edad en el que estoy, en el que está mi hijo, es como oro molido, me encanta, lo sufro, lo vivo, lo disfruto, que es adolescencia. Entonces, Javi, gracias por venir, por hombre, a ti. disponer tu tiempo para estar con nosotros. Cuéntanos un poquito quién eres tú, cuál es tu formación, de dónde viene este cariño que tienes por la adolescencia. Sí. Bueno, yo soy psicoanalista, digamos, de carrera, de formación, soy psicólogo. Ya después me especialicé, una maestría, más especialidad, doctorado en psicoanálisis. Como que la clínica en psicoanálisis es lo que más me ha llamado a mí de todas las posibles ramas de la psicología. También me dediqué un tiempo a la psicología del deporte, porque un tiempo jugué fútbol profesional. Y sobre todo me he dedicado más de 10 años ya en la clínica, con niños, adolescentes, en el consultorio privado, también con adultos, y con instituciones educativas, ¿no? O sea, como que he trabajado pues, más de 15 años ya en distintos niveles, desde kinder hasta universidad, posgrado, ¿no? Dando clases, trabajando de distintas cosas. Entonces han sido esos siempre mis campos, ¿no? Deporte, educación y clínica privada, ¿no? Claro, porque eso es algo que quizá no mucha gente sabe en tu ámbito educativo o clínico, que tú, futbolista profesional, ¿no? Bueno, sí, siempre hice mucho deporte, jugué fútbol, básquetbol a nivel nacional, fútbol a nivel profesional, me gusta cantar. Son hobbies, digamos, ¿no? Sí. Que ya uno Bueno, se mantiene volvieron a lo hobbies, largo de ¿no? la vida, sí, pero Muy sí. bien. Javi, pues muchas gracias. Oye, y vamos a hablar de este tema que a mí me apasiona, te digo, quizá porque lo sufro, lo vivo y lo disfruto a veces, que es la adolescencia. Aquí en Soul tenemos una comunidad de muchos papás, ¿no? Y nos gusta hablar mucho de la crianza, aunque nuestro podcast no es solo de crianza, sino de salud emocional. Entonces, ¿por qué la adolescencia es una etapa que sufrimos mucho las familias? Sí. Bueno, en realidad yo creo que la adolescencia, primero quien la sufre, pues es quien la está atravesando, ¿no? Y como efecto quizá el hecho de que alguien esté pasando por una serie de múltiples cambios, ¿no? Hace que pues no sea posible como evitar transformaciones también en los alrededores de el grupo de amigos, el grupo escolar, la familia como grupo nuclear, ¿no? Entonces, hay una serie de transformaciones, vamos a decirlo así, mutaciones. A mí me gusta mucho la noción de metamorfosis, ¿no? Que justo es una de las nociones que se utiliza mucho en psicoanálisis para hablar de la pubertad, ¿no? Metamorfosis de la pubertad. ¿Qué es eso? O sea, como una metamorfosis así a la Kafka, ¿no? Donde uno se amanece, digamos, pronto un día y ya es otro, ¿no? Y sientes que es extraño todo lo que te está pasando. Cada quien, algo que muy importante decir, lo atraviesa de manera muy personal, muy singular, pero digamos lo que si abrimos a una generalidad, pues la adolescencia enfrenta o la pubertad enfrenta a una serie de transformaciones que la persona, el niño, el joven no lo puede apalabrar a veces, no lo puede contener, ¿no? No lo puedes controlar. Entonces la familia, digamos, como ese soporte, pues es quien sufre, vamos a decirlo así también, o padece la manera en cómo cada uno atraviesa ese tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor hay adolescentes que pueden atravesar ese tiempo de una manera en donde les es más fácil hablar o les es más fácil encontrar, no sé, recursos como el deporte o como el arte o ciertos gustos intelectuales que aminoran a lo mejor todas esas como esos terremotos, vamos a decir, esas turbulencias de ese tiempo que digo, podríamos hablar ahorita a lo mejor de algunos cambios, sabemos siempre que se enfocan a lo biológico, pero también en todo lo psíquico, todo lo psicológico hay una serie de cambios. Entonces, obviamente va a cambiar la manera en cómo se relacionan con sus papás, va a cambiar la manera en cómo se relacionan con los hermanos, va a haber nuevos intereses. Entonces, siempre eso empieza a gestarse en ese tiempo vamos a decir, una rispidez, ¿no? Propia de ese tiempo con los papás, ¿no? Con los adultos, con la escuela, con lo académico, ¿no? Empiezan a aparecer síntomas así como ya que van llamando la atención, ¿no? De típica expresión de una mamá o un papá, me lo cambiaron, ¿no? O sea, como... Exacto, es lo que te iba a decir.
como que a mí me pasó que yo hablaba con una amiga y lloraba y le decía, es que, ¿dónde está mi niño? El que me recibía con un abrazo y un beso y tal. Y ella me decía, haz tu duelo porque ese niño ya no va a volver, ¿no? Y sí, y creo que o sea, justo la palabra duelo es algo de lo más importante a considerar en este tiempo, ¿no? O sea, había una autora que se llama Arminda Berasturi que decía, bueno, hay 3 duelos, ¿no? Que atraviesa todo adolescente, ¿no? Es el duelo por el cuerpo infantil, el duelo por los padres de la infancia, que pues ya no son los mismos, aunque sean las mismas personas, ¿no? Y el duelo por su lugar o su rol infantil ante esos padres o ante esa familia, ¿no? Pero del otro lado, podemos decir, también los padres, pues sí, tienen que hacer un duelo de que ya no son los padres de ese mismo hijo, que ya no tienen a ese mismo hijo que era un niño, que quizá obedecían todo lo que le pedían. Bueno, nunca un niño obedece en todo y es lo más sano que puede pasar que un niño no Sí, obedezca, pero en ese sentido, esa aceptación también de que la relación tiene que cambiar desde otro lugar implica una pérdida, ¿no? O sea, por implica supuesto. duelar un lugar, duelar a un hijo que ya no es el niño chiquito, que ya no va a aceptar todo lo que le diga, que desde muy tempranamente, o sea, por eso a veces hay estereotipos de la adolescencia, pero yo creo que desde muy tempranamente los niños nos van diciendo que no, ¿no? O sea, 3, 4 años, o sea, el niño ya te dice, no entres al baño porque yo puedo solo, yo lo Ujú. hago solo. Pero como que en la adolescencia siempre se tipifica como que es el momento de mayor revolución, de encuentro en la simetría, ¿no? De los lugares de la autoridad y los hijos, ¿no? Ujú. Entonces, eso genera, obviamente, una necesidad también de que los padres hagan un trabajo personal, ¿no? O Claro, sea, de aceptar a lo que va a entrar cada hijo y que con cada hijo va a ser distinto. O sea, eso es exacto. algo muy importante también a Aunque considerar. tengas 2, 3 hijos, cada uno va a vivir diferente este proceso de la vida, ¿no? Y Absoluto. lo que tú acabas de decir me gusta mucho porque alguna vez yo leía que cuando vamos a tener un bebé nos preparamos muchísimo, leemos muchísimo, pero no nos preparamos para las siguientes etapas, ¿no? Como la adolescencia, como que dices, no, pues si yo ya me preparé un montón, ¿no? Ujú. Entonces tú dices, hay que prepararse también como papás de niños adolescentes, ¿no? Sí, y que sabes qué, digo, hoy que también como que hay muchísima, ¿no? Muchísima información en redes y demás. Yo más bien pienso que el trabajo más importante hacer no tiene tanto que ver con los libros o con lo que uno estudie, porque, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Yo siempre que he dado pláticas en escuela para padres, digo, bueno, es que no existe una escuela para padres, o sea, realmente nadie te va a enseñar a ser papá, ¿no? Ujú, Y la única experiencia que uno tiene como papá es la experiencia que uno tuvo como hijo de los ujú. padres que tuvo en su momento, ¿no? Entonces, uno puede, digámoslo así, consciente o inconscientemente, contrastar qué de lo que mi padre y mi madre fue, yo quisiera o no quisiera ser en mi vida, o a mi pesar estoy repitiendo con mis Exacto. hijos, es como lo corrijo. Entonces el trabajo, cuando digo un trabajo, me refiero más a un trabajo personal, donde uno hace como un recuento, a veces con apoyo de un profesional, otras veces hay gente que no lo necesita, pero que basta con que pueda recordar su propia historia, el pasaje por su adolescencia, que son cosas que a veces nos producen cierta amnesia, vamos a decirlo así, Sí, 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 olvido, sí. y cuando los hijos llegan a ese momento, olvidamos lo que atravesamos y entonces vemos con un ojo muy crítico, vamos a decirlo así, lo que están atravesando los hijos desde la mirada del adulto, ¿no? Claro. Ya no desde la mirada de lo que está pasando realmente con este hijo o esta hija, ¿no? Entonces, si nosotros logramos conectar, vamos a decir así, con ese tiempo, que es nuestra propia adolescencia, me parece que ayuda, ¿no? A acompañar, vamos a decir, mejor, ¿no? La adolescencia de los hijos, ¿no? Fíjate que hablando de esto, justo, o sea, como que los papás siempre decimos que yo siempre quise que mi hijo fuera tacatá, y Mm. entonces, ¿cuál es el error más común que cometemos como papás de adolescentes, aunque no queramos cometerlos? Porque a lo mejor tú dices, pues somos los papás que aprendimos a hacer con nuestras propias experiencias, ¿no? Sí, Entonces, ¿cuál es el error más común que tenemos o que tú has visto en tu experiencia? sí. Bueno, yo creo que justo el error, bueno, de entrada yo diría algo, o sea, yo no estoy aquí en una posición para hablar como críticamente de ningún padre, porque de verdad digo, creo que hay un psicoanalista que dice, José Ramón Ubieto, es un español, que dice, o sea, lo peor que te puede pasar es tener un padre perfecto, ¿no? O sea, como que no Claro. existen padres perfectos. En ese sentido digo, error en tanto que, como dices, en mi experiencia a lo mejor escucho a adolescentes hablar y quejarse de sus padres, ¿no? Que no se quejan de lo mismo que se quejan los padres de ellos, ¿no? Eso es cierto. Ajá. Pero yo diría, o sea, creo que esto que mencionabas un poco como un error de lectura, ¿no? O sea, eh,
la adolescencia es un tiempo difícil para los papás porque dicen es que pues no me habla mi hijo, ¿no? O sea, o es monosílabo, ¿no? En la manera en cómo se comunica Oye, conmigo. me pone los ojos en blanco. Sí, o me hace azota la caras, puerta. exacto, ¿no? O sea, cómo me piden que lo escuche si ni siquiera me habla, o cómo hablo con ellos. Y en ese sentido, a veces entender que por un lado la adolescencia es un trabajo del chico o la chica como que a veces pasa más por los actos que por las palabras, ¿no? Como modo de hablar, hace que nosotros tengamos la responsabilidad de leer, vamos a decirlo así, o sea, de observar, de leer los actos, dar a veces una interpretación, pero también a veces preguntar, ¿no? Es como un tiempo donde los papás les genera mucha angustia porque tienen muchas preguntas ellos, pero también preguntas que no se pueden responder y que también hay que entender que al chico a veces, aunque se las formulemos, como decirle, no sé, ¿qué te pasa? Él tampoco encuentra las palabras para poderlo decir, ¿no? Tan fácilmente. Un tiempo en donde, digamos, decir de lectura es un tiempo donde un error podría ser que yo piense que porque yo ya pasé por ahí, ¿no? Muchas veces se quejan mucho los chicos, ¿no? Es como, pues que mi papá me dice que él ya sabe, ¿no? Que él sabe lo que yo ya estoy pasando, él ya pasó por ahí, y entonces, pero hay que entender que el papá o la mamá pasó por ahí en su propia adolescencia, en un tiempo además Totalmente de la vida y de la diferente. historia completamente distinto, y aunque sea nuestro hijo o nuestra hija, no somos nosotros, ¿no? Entonces, cuando un padre puede tomar un poco de distancia, decir, bueno, a ver si a este hijo lo engendramos, ¿no? Es nuestro, pero tampoco me pertenece, pero tampoco lo sé todo de él, aunque a veces digan, ¿no? Las mamás, mucho más de las mamás que los papás, pero es cómo no vas a, cómo tú crees que no sé yo, si yo, ¿no? De chiquitos te limpio el Yo te pañal, ¿no? Yo parí, te te parí. conozco como la palma de mi mano. Exactamente, ¿no? Y no, o sea, realmente, en ese sentido hay un libro de Massimo Recalcati, un psicoanalista italiano, muy lindo, que se llama El secreto del hijo, que es justo, o sea, como cada hijo es un enigma, o sea, independientemente de que esté bebecito, y uno va interpretando, va ayudándole a tratar de incorporarlo a la vida, pero pues llegan momentos donde uno no sabe qué le pasa, ¿no? Entonces tú dices, bueno, tiene cólicos, tiene esto, tiene tal, pero desde chiquito nos van dando a ver los hijos de que son un enigma, o sea, es una pregunta abierta que siempre hay que tratar de descubrir, de ir, pues sí, como indagando, investigando en la medida de las posibilidades. Oye, y que tienen su propia personalidad, porque a veces queremos que se mimeticen un poco a nosotros, ¿no? Sí, Pero se nos olvida que tienen su propia personalidad. exacto, y en ese sentido es eso, la adolescencia es una respuesta muy singular de esos avatares, vamos a decirlo así, que atraviesa uno en los cambios corporales, biológicos de la pubertad, pero justo va a ser siempre singular, o sea, lo que tú estás diciendo es muy importante, o sea, independientemente de que mamá o papá hayan atravesado a lo mejor su adolescencia muy tranquilamente, o les ha ido muy bien, o lo que quieran, a lo mejor para un hijo eso puede ser un tiempo difícil. O al revés, ¿no? A lo mejor uno pasó un tiempo muy difícil en la infancia o en la adolescencia y no necesariamente nuestro hijo va a pasar de la misma manera, ¿no? Entonces, Claro. efectivamente, eso es muy importante. Oye, y esto que comentas me da pie como para pensar, ¿no? De repente como papás también queremos ser como medio perfectos, ¿no? Y decir, es que yo me he dedicado, yo que tengo solo un hijo, me he volcado en mi hijo, todas mis metas, mis objetivos, lo que hago es por mi hijo. No puede ser que esto me esté pasando, ¿no? No puede ser que mi hijo tome... A mí me pasó, por ejemplo, la deserción académica, y entonces tú dices, ¿cómo? Si yo soy una persona que tengo 2 maestrías, o sea, ¿cómo me pudo haber pasado? Porque no reconocemos que nuestro hijo tiene sus propias creencias, sus propios objetivos, sus propias ideas, ¿no? Y esto me gustaría también que nos comentaras este tema que a veces se nos olvida, ¿no? Los adolescentes no nos quieren hablar, pero hay un punto, un momento en el que sí te quieren hablar. Y entonces en ese momento, aunque sean las 12 de la noche, ponerte super pilas para escucharlo y no decir, ay, mijito, mañana me cuentas, ¿no? Sí, sí, que pasa, digo, también en los padres de ahora, ¿no? Cansados por trabajar tanto y tal, lo ve uno en el súper, ¿no? A mí me gusta mucho observar a los niños y escuchar, y es muy común, ¿no? En el súper de repente ver a un niño diciéndole a mamá, 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 y él así la mamá, sí, sí, espera, o sea, como que no escuchamos, ¿no? O sea, como en esa urgencia, pues porque a veces es cansado también, ¿no? Es difícil, y es difícil estar alerta de todo, ¿no? Si tienes muchos hijos, además trabajas, etcétera, difícil estar como tan al pendiente, pero yo creo que una de las maneras donde a veces los adolescentes nos dan pie como para hablar, como dices, es cuando hablan a veces de sus amigos, o sea, es cuando hablan de otros, ¿no? O Claro. sea,
O sea, si nos sorprende como de repente que no nos hablen tanto de ellos, pero de repente empiezan a hablar mucho de un amigo, de una amiga o sus amigos, es que fíjate lo que le pasó a fulanito, lo que le pasó a fulanita, hay que saber que quizá hay algo de él o de ella que está hablando en De ese esa momento, historia ¿no? que De habla de su propia historia, de sí Exacto. mismo, ¿no? Eh, y no es como que inmediatamente a lo mejor nos tenemos que ir a preguntarle directo, ¿no? Bueno, ¿y esto qué tiene que ver contigo? Que sería lo que a lo mejor haría un terapeuta, ¿no? Sí. ¿No? Es un padre, a lo mejor pregunta de, ay, ¿quién es este amigo? O si ya lo conoce uno, indagar más, ¿no? ¿Y por qué te molestó? ¿O qué hizo de malo? Y como que tratar de aceptar que a veces el adolescente habla como bordeando la cosa, ¿no? Es, digamos, de lo Ándale, que le eso está está muy pasando, bueno. ¿no? Es algo muy llamativo. Otra cosa también es que justo en su límite que a veces marcan, ¿no? Puede ser la típica imagen del estereotipo del adolescente que se cierra en el cuarto, ¿no? O ahora Ujú. en las redes sociales o en las habitaciones con el celular. Es pensar que uno me parece que siempre tiene que dejar la puerta abierta, digamos, de que cuando quiera acercarse, ¿no? Eventualmente lo pueda hacer. Ujú. Eso funciona mucho porque no es la misma manera en la que una mamá o un papá angustiado aborda al hijo con preguntas y que Claro. va a responder el otro, ya déjame en paz, ¿no? O sea, si Exacto. es que se incomoda, ¿no? Sino que es más bien de, oye, noto que, por ejemplo, ¿no? En esto que digo, la lectura, ¿no? Muchas veces dices, bueno, noto que estás molesta o algo te pasa, no sé qué es, porque justo, ¿no? Es un enigma, no sé, pero si en algún momento necesitas hablar de algo, que sepas que aquí estoy, o aquí está tu papá, o aquí está tu mamá, o aquí estamos los dos, o puedes hablar, ¿no? Ujú. Y eso da pie a que, aunque ese momento no sea un momento propicio, como dices, para hablar, en algún otro momento, a lo mejor ¿no? Un hijo o una hija pueda aceptar que, ¿no? Encontrarse, Podría sí, ser que exactamente, mi ¿no? mamá, mi papá me escuchen, ¿no? Exactamente, ¿no? Y hacerlo de facto, Sí, porque sí. pasa también que muchas veces ya el adolescente se Se abrió. aventura Sí. a abrirse, a hablar, y aparece la angustia en los O papás le pones los ojos de, o el enojo, exacto, ¿no? ¿no? ¿Cómo me estás diciendo eso, mijito? ¿Cuándo te saliste de la escuela? ¿No? Sí, Exacto, sí, entonces sí, ya sí, dejamos sí. de escuchar. O sea, Claro. es por eso, es complejo, o sea, por eso digo, no vengo acá en son de experto en nada, ¿no? Es como compartir, digamos, un poco lo que veo, que a veces, pues, demandan los chicos o las chicas, los padres también, lo que les angustia, lo que les funciona, ¿no? Y lo que también a veces los mismos chicos, sobre todo yo lo pienso más en lo que las escuelas, en el trabajo de escuelas que he hecho muchos años, esperarían de sus padres, ¿no? Que es Ujú. como eso, esa apertura de poder ser escuchados independientemente y realmente más allá de cualquier acto. O sea, es como esta idea del amor incondicional que es muy infantil, ¿no? Porque finalmente el Ujú. amor siempre está de alguna forma condicionado, ¿no? Ujú. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de que el otro puede soportar, ¿no? La angustia de ser, ¿no? El padre de este hijo, decir como, oye, pues yo no quiero estudiar una carrera, como decías, ¿no? Y bueno, ¿y eso por qué? O sea, en vez Ujú. de contestar que es lo que habría de ser, que eso es lo que debería ser, porque yo lo viví, porque todo, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Pero si uno logra como hacer un lado todo eso y en otro tiempo, en otro momento, sentarse a preguntar, ¿no? Y bueno, ¿y por qué no quieres estudiar una carrera? O sea, ¿qué es lo que no, qué significaría para ti estudiar una carrera, Ujú. ¿no? O con otro ejemplo podríamos dar, entonces ahí se abre, ¿no? Es y lo mismo con los niños, ¿eh? O sea, pasa con los niños lo mismo. O sea, a veces que los niños dicen, por ejemplo, ¿no? O en los adolescentes, ¿no? Lo voy a decir por el tema de hoy, ¿no? Una chica que no, que la madre le dice, tú no puedes tener novio, ¿no? O sea, tú no estás en edad, 14 años, no tienes que tener novio. Entonces, claro, una pregunta ahí a hacer a las dos partes, a tanto la madre como la hija, es ¿y qué significa para cada quien o sea, tener novio, ¿no? Porque, o sea, y cuando le preguntas a la chica, ¿no? Claro. La chica te dice, bueno, es que es mi amigo y yo lo quiero de una manera muy especial, dice, diferente. ¿Y hoy qué hacemos? Bueno, pues nos tomamos de la mano, le tengo confianza en platicar mis cosas. Claro, pero para la madre, en realidad el temor era la sexualidad, por Pues ejemplo, sí, ¿no? O sea, claro. entonces es es como no dar como por sentado que las Exacto. cosas significan lo mismo para el chico que para mí como papá, ¿no? Está buenísimo eso, me encantó. Oye, Javi, y hablando justamente de estos temores que tenemos como papás, ¿no? Llega la adolescencia y nos cambia la vida porque las fiestas ya no son con juguito de frutas, ¿no? Mm. Empiezan a ser fiestas donde ya no quieres que vayan los papás, donde incluso aún siendo menores de edad sabemos que hay alcohol. O sea,
cuando nos dicen, quiero ir al centro comercial, pero no quiero que vayas, ¿no? Y uno se imagina 455 peligros, ¿no? Así como el ejemplo que nos ponías, no quiero, yo quiero tener novio, los papás te dicen no. Entonces, ¿cómo le ponemos límites a nuestros hijos sin guardar su libertad o su personalidad o para irlos formando, sí, pero con unos límites sanos? Ya sé que es la pregunta del millón, ¿no? Porque todos los papás quisiéramos saber cómo ponemos límites y no sabemos cómo, ¿no? Sí. Es que ¿sabes qué pasa? Que cuando llega la adolescencia y uno como papá, hasta ese momento, creo yo, se hace la pregunta respecto de los límites, Ya vas ya tarde. vamos tarde. O sea, Ok. porque los límites, podríamos decirlo así, es algo que creemos siempre que viene de fuera, ¿no? O sea, como que uno es el que tiene que ponerlo, pero el niño nos va ayudando, nos va enseñando que es algo que él introyecta. Es decir, digamos, en educaciones muy tradicionales a lo mejor siempre es como el otro el que está, ¿no?, diciendo qué hacer, qué no hacer, y claro, debemos de hacer esa función en los padres, las escuelas, etcétera. Pero también hay otros modelos educativos donde ves claramente que el niño, ¿no? Y por ejemplo en Montessori, que mi hijo está en kinder Montessori, dice el niño es el maestro, ¿no? Entonces es él más bien la guía, ¿no? Que va eso guiando, acompañando, pero va siguiendo al niño en sus intereses, y el mismo niño a veces es quien pone límites, se pone límites. O sea, cuando un niño logra encontrar la manera de poner en sí, digamos, encontrar en sí sus límites y poner un límite a otro niño, a sus propios padres, ¿no? Como decía, ya no te metas al baño cuando yo voy a entrar, Sí. tal. Entonces ya estamos logrando desde entonces ir incorporando los límites. Cuando uno es adolescente, claramente, bueno, eso va a ser como decíamos, va a haber un maremoto, va a haber una efervescencia y todo se va a tener que reacomodar como, ¿no? Como hasta que se asiente de nuevo. Y entonces esos límites que estaban predichos, ¿no? Muchas veces dicen, los adolescentes son siempre confrontativos o quieren como transgredir. Y a mí me parece que es un estereotipo equivocado de la adolescencia o de los adolescentes, porque muchas veces más bien lo que buscan con ese intento de transgresión es hacer consistir la norma o la ley o la autoridad, digamos, ¿no? Es como hasta qué punto realmente lo que dices consiste con lo que haces, ¿no? O sea, tú dices que me vas a castigar porque no saqué 9 en la escuela, bueno, llega la fiesta y los papás lo dejan ir, ¿no? Entonces el chavo se desorienta, contrario a lo que pensaríamos, de que estamos dándole más libertad, ese límite como papá que uno logra hacer consistir sea Lo que absurdo sea, o o lo que sea, quiera uno, pero bueno, cada papá piensa lo que sí. considera que es conveniente en ese momento. Si uno lo hace consistir, el hijo, aunque se enoja, aunque seguramente se va a pelear contigo, pero encuentra consistencia, encuentra una carretera, digamos, principal, por donde decir, así como los fantasmitas de la carretera que dices, por aquí te van iluminando en la oscuridad, así. O sea, cuando un padre puede sostener sus nos, cuando un padre o una madre puede sostener y ser consistente con lo que delimita, aunque después se sienta culpable, ¿no? Aunque después se sienta que exageró, Exageré. bueno, se lo podemos hablar después, ¿no? Pero en el momento es súper importante porque el adolescente, al contrario a lo que estamos pensando a veces de que transgrede porque quiere justamente, digamos, que romper la norma, no, a veces quiere encontrarla para poderse calmar. O sea, en el intento de transgresión me encuentro con el límite y entonces el límite me ayuda a calmarme, ¿no? O reduce mi culpa, porque Claro. si hago algo que de alguna manera de antemano sabía que estaba mal y me descubren mis padres, los decepciono. Un temor muy grande de los adolescentes es a decepcionar a los padres, ¿no? Pero los adolescentes, decía François Dolto, una psicoanalista francesa, necesitan decepcionar a los padres para poder crecer, ¿no? Entonces, el tema del límite, insisto, o sea, es algo que se tiene que trabajar desde antes. Ahora, si ya hay alguien que está en este tiempo ¿no? de sus hijos, sí pensar que hay que confiar, tú decías esto de las fiestas, hay que confiar en lo que uno ha transmitido a sus hijos a lo largo de toda su primera infancia, ¿no? O sea, porque muchas veces yo le digo a los padres, ¿no? Oye, es que tengo miedo de esta fiesta o que vaya con estos amigos, tal. Pero al momento de que uno le transmite esa desconfianza a un hijo, ¿no acaso también está uno desconfiando de lo que uno mismo, digamos, construyó en su crianza como padre? O sea, tenemos que confiar también, ¿no? De que uno hizo un trabajo donde hizo a ver a un hijo lo que estaba bien, lo que estaba mal, a lo mejor lo que hacía daño, ¿no? Lo que podía convenir. Y bueno, él va a tomar, como decías también hace rato, sus propias decisiones, ¿no? Entonces, eso me parece que abre un margen no de libertinaje, ¿no? Sino de libertad y de confianza a un hijo, decir, bueno,
nuestro trabajo está, los cimientos están, ahora depende de ti tomar ciertas riendas y decisiones que van a caer ya sobre ti los efectos y consecuencias de las mismas, ¿no? Claro, Y hablarlo eso, con un hijo es consecuencias. importante hablarlo también. Oye, Javi, y ya que nos estás como diciendo todos estos elementos que a mí me están gustando muchísimo, ¿cuál le dirías tú que son como los pasos o las estrategias que debemos de seguir como papás para pues que nuestros hijos adolescentes se abran, aunque sean esos pequeños momentos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que algo que muchas veces los chicos llegan a decir, o sea, a mí me gusta mucho tomar la palabra de ellos porque, Ujú. ¿no? Creo que es lo que hay que escuchar, ¿no? A veces dice, bueno, ¿por qué yo me abriría, ¿no? Con alguien, aunque sea mi papá o mi mamá, si Ujú. ellos mismos no se abren conmigo, ¿no? O sea, Ujú. y con esto no quiero decir algo que también se confunde mucho en esta época, que es que a veces los padres creen que lo que deben de conseguir con sus hijos adolescentes es ser los mejores amigos de sus hijos. Y creo que es un grave error porque si un hijo adolescente tiene un mejor amigo, como al papá o a la mamá como mejor amiga o mejor amigo, pierde al papá que tenía, ¿no? Es decir, son lugares que no se pueden ocupar simultáneamente, ¿no? Entonces, realmente el darle la confianza a un hijo para acercarse, para hablar, a veces nace de ver cómo, si los padres están juntos, ¿no? Cómo hablan entre ellos, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo comparten entre ellos su sentir, cosas que les pasan a veces de la vida cotidiana, cosas que les angustian, cosas de su trabajo, sus imposibilidades, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que más ayuda a veces a acercarse es cuando un padre logra ocupar un lugar no de ejemplaridad, ¿no? Sino, digamos, de ejemplo, que no es lo mismo que ser ejemplar, Ujú. Ujú. en tanto testimonio de vida, ¿no? O sea, yo Ujú. como padre puedo testimoniar que algo me pasó, ¿no? Decir, "Oh, hijo, a mí me pasó tal cual cosa con tu mamá, o tal cual cosa con una pareja, o tal cual cosa cuando era adolescente, con mis amigos, y aún en ese tiempo no logré resolver eso ¿no? que me pasó, hasta la fecha a lo mejor todavía no lo resuelvo. Es Claro. decir, cuando los hijos ven como nosotros decimos los psicoanalistas, ese agujero, esa fallita en los padres donde dices, ah, caray, No es infalible. no es infalible, no es, digamos, ¿no? Es de carne y hueso, él también tiene angustias, a él también le pasaron cosas, y tampoco sabe, ¿no? Entonces, es muy diferente a la posición, ¿no? Del padre que se coloca en el saber y yo sé, lo que decíamos al principio. Entonces, eso cierra. Lo otro me parece que abre, ¿no? Como mucho más posibilidad a que un hijo se disponga a hablar. Luego, digamos, si los padres, decíamos, no están juntos, bueno, puede escuchar por separado, un papá, una mamá, cómo hablan con ellos también de sus propias cosas, sin tomarlos, como decía, como idea de que son amigos. Porque muchas veces lo que lo hacen muchas mamás o muchos papás es se desahogan con los hijos adolescentes Claro. o con los hijos mayores a veces, ¿no? Se ahogan mucho y entonces los hijos se angustian y le pesa en ellos la Claro. angustia, la culpa, lo Lo económico, económico. lo amoroso, etcétera. Entonces ahí me parece que más bien es cuidar que sí que no, ¿no? Comparte uno la vida con un hijo, pero también no cerrarse a pensar que el padre o la madre son infalibles, ¿no? O sea, creo que es algo fundamental. O sea, es difícil, ¿no? Pero yo creo que cuando uno ya lo va pudiendo introyectar, ¿no? Lo va pudiendo pensar, van pasando cosas, o sea, uno se va como empezando a percatar de cuándo está actuando desde este lugar impositivo o cuándo está siendo un poquito más abierto a poder como permitirse, ¿no? Que un hijo se acerque y que pueda aceptar que hay ¿no? Una falla también en sus padres y que de esas fallas uno aprende, ¿no? Hay un video Sí. ahí de Jodorowsky muy interesante que habla de su padre que tuvo una relación terrible con él y dice, ¿no? O sea, yo extrañé más creo que a su perro o a su gato cuando murió que a mi propio padre cuando muere. Y uno diría, ay, qué terrible, ¿no? Pero no, lo que dice es, gracias a ese padre que tuve, con todas sus fallas, es precisamente que logro ser el que soy, ¿no? Porque a partir de lo que descubrí que no quería ser, digamos, ¿no? Construyo ahora lo que he podido, ¿no? Construir en mi vida, ¿no? ¿Quién soy yo? Entonces, me parece que no hay que temerle a la imperfección como papá, y eso abre mucho más puertas que la infalibilidad, que la idea de que todo lo hice bien, ¿no? No, eso. O de que todo lo hice mal, ¿no? O que También. también todo lo hice mal, o que tome azote, ¿no? Una posición también muy melancólica de mi Sí. papá o mamá. No, tome mal. Entonces, eso angustia también a los hijos. Los Sí. hace sentir mucha culpa a veces, ¿no?
Sí. Oye, Javi, me encanta lo que nos dices y voy a aprovechar justo para decirles a todos que aprovechen para ponernos un like, suscribirse al canal para seguir disfrutando de la compañía de gente tan experta como Javi. Oye, y la otra cosa que te quiero preguntar es, justamente, ya hablamos de los límites, de cómo lograr esta comunicación, pero señales de alerta en los adolescentes. Sabemos que los adolescentes, por su misma naturaleza, que tú dices, quieren experimentar o incluso quieren como salir de las normas y tal, pueden caer en situaciones de riesgo, que pueden ser muchísimas, ¿no? Desde las adicciones que todos conocemos, pero también hay muchas más cosas que pueden ser de peligro. O sea, ¿cuáles son estas características o estas conductas que nosotros como papás deberíamos estar pendientes? Porque tú bien lo dices, de repente decimos, no se lo toca a la escuela, yo qué sé, y como papás de repente como que nos evadimos un poquito. Entonces, ¿cuáles serían esas señales de alerta que no debemos de pensar que es normal? Sí, es bien complicada, ¿no? La pregunta, porque en esta analista que decía Arminda Verasturi, que cité hace rato con lo de los duelos, el libro que ella dice eso se llama La adolescencia normal. Y por ejemplo, ella hace toda una comparativa entre la psicopatía y la adolescencia. O sea, dónde está la diferencia, digamos, ¿no? De lo que llamaríamos normal o anormal. Es complicado decirlo normal o anormal, pero yo diría, quizá, digamos, hoy también es un tiempo bastante convulso, ¿no? Porque hay muchas cosas que las adolescencias de hoy atraviesan porque están, por ejemplo, muy desamparadas digitalmente, ¿no? O sea, hoy pensamos que todo lo de las redes sociales y demás, sabemos que tiene contenidos algorítmicos, ¿no? Que van sugiriendo en algunas edades incluso muy tempranas, donde las redes sociales no les interesa si son menores de edad, por ejemplo. Y justo recién veía un video justamente que hablaba de esto, en donde decían que los chicos, pues además de que pueden dar de alta sus cuentas, el algoritmo les iba sugiriendo, aún sabiendo que tenían 13 años, contenidos, por ejemplo, relacionados con trastornos ¿no? Corporales, ¿no? Dismorfia corporal o anorexia, bulimia, cuestiones así. Eh, es decir, yo creo que un tema donde los padres necesitamos estar muy presentes es en el tema digital. Es complejo porque, por ejemplo, hay padres que hoy tienen estas aplicaciones de Life 360, ¿no? Donde siguen a sus hijos, a sus hijas por tema de seguridad. Pero es complicado también, porque en el tema de seguridad también se coarta algo del orden de la privacidad, ¿no? Digo, adolescentes jóvenes, digamos, adultos, donde de la universidad todavía me dicen que sus padres tienen esa aplicación, y entonces dicen, bueno, pero yo quiero ir con mi novia o mi novio a un hotel, mi madre y mi padre se van a enterar de que, ¿no? Yo estoy acá, ¿no? Muchas veces ellos lo resuelven pidiéndole a amigos o amigas que sean sus mejores amigos quienes tengan ese acceso a su ubicación y que en caso de alguna emergencia o así, pues la compartan con los padres, ¿no? Pero es eso, o sea, otra vez como la dificultad para los papás de aceptar perder un lugar, ¿no? Del que todo los ve o el que todo lo sabe. Yo creo que algo que, o sea, justo como para no, digamos, lo que caer en los mismos lugares comunes, ¿no? Del tema de lo depresivo, ¿no? Estos típicos rasgos de los chicos, más bien yo pondría el acento en otra cosa, o sea, yo pondría el acento en decir cómo podemos ubicar precisamente, digamos, que señales de algo que nos oriente a acompañar a un hijo de mejor manera, para no caer en esos lugares de los que todo el mundo sabe hoy, que habla en cualquier video, ¿no? Te puedes encontrar sobre el tema de la depresión en la adolescencia, el tema del suicidio en la adolescencia, como decías tú, las adicciones y tal, ¿no? Y yo creo que justo una de las señales más importantes o alertas que nosotros como padres tenemos que tener es el tratar de descubrir, es un trabajo de descubrir esas pasiones que tiene nuestro hijo o nuestra hija, ¿no? O sea, eso que lo convoca, eso que desde chiquito a veces, ¿no? Hacía y no podía dejar de hacer, ¿no? Eso que lo apasiona, eso que lo hace sentir distinto, que uno lo ve y lo reconoce como otro incluso, ¿no? Que cambia digamos, en sentido más positivo, quiere decir. Porque si uno sigue esa línea y va favoreciendo ese tipo de cosas que a veces nos van dando también pinceladas muy chiquitas, me parece que va ocupándose espacio en eso y no en lo otro, ¿no? Que es, digamos, la otra parte decía, el desamparo digital, porque, pues claro, los padres desde muy tempranamente, hoy a veces a los chicos les dan un celular, pero, pues bueno, para que se entretengan o para que se ocupen, porque, ¿no? Están ocupados o no hagan ruido los niños desde muy temprano.
Pero creo que de alguna manera el reducir, o sea, no como prescriptivamente, ¿no? Lo del tiempo de pantallas y esas cosas que siempre se dice, sino reducir la posibilidad de que un sujeto quiera caer en eso, quiera agarrarse de eso para, digamos, mecanismo afrontativo en su vida, solamente puede pasar si yo encuentro en mi vida otra serie de recursos, ¿no? Claro. Amigos, deporte, etcétera, que me orienten a poder como pues o sea, encontrar, no voy a evitar problemas en la vida, o sea, los adolescentes también es eso, ¿no? O sea, no vamos a poderles evitar sufrimientos, duelos, pérdidas amorosas, fracasos escolares, fracasos laborales, o sea, nunca se le va a poder evitar eso a un hijo. Entonces, ¿cómo vamos leyendo el hijo que tenemos? Pues cómo reacciona él y cómo enfrenta él esas dificultades, ¿no? Un hijo que ante la pérdida de, por ejemplo, a mí me pasaba mucho en la prepa, escuchaba a muchos chicos que perdían a sus novias, ¿no? Bueno, ante la pérdida amorosa, ¿no? De que tronaron una relación, bueno, tienes al que ya se metió a hacer mucho más deporte en el gimnasio, tienes al que a lo mejor se está valiendo el fútbol y que no lo suelta y no lo deja, o al que agarró el arte y está dibuje, 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 o el que no puede parar de escribir. Entonces tú ves eso y dices, bueno, hay algo que está pasando, está sufriendo, va a tener que sufrir esto, pero está encontrando otro mecanismo, digamos, de afrontación. Creo que eso es una señal, digo, de una lectura, digamos, a la contra, a la inversa, de decir algo está sabiéndose hacer con el dolor de existir o de vivir. Problema cuando eso, digamos, no lo vemos en un hijo, ¿no? No quisiera caer, como insisto, en los lugares comunes. Yo lo que veo es cuando están en la adolescencia, los padres al consultar a veces a alguien, casi siempre cuando son los padres quienes consultan, o sea, quienes van porque ellos están angustiados, el hijo realmente no está todavía listo para querer hablar de lo que sus padres suponen que le pasa, ¿no? ¿Cuándo es muy valioso y muy interesante? Cuando el adolescente es el que pide la ayuda. O sea, ya estamos en un tiempo diferente a la infancia donde los padres pueden llevar al niño al psicólogo, ¿no? O así como lo llevan al médico porque lo veían enfermo y lo veían sufrir, pero el niño no sabe qué le pasa y no. Tampoco a lo mejor el adolescente, tampoco el adulto a lo mejor a veces vamos sin saber qué nos pasa. Sí, pero en realidad hay una diferencia, creo que al menos en mi clínica, muy importante, que es cuando van los padres y lo llevan a un hijo o una hija adolescente, cuesta mucho más trabajo como terapeuta y como analista, digamos, tratar de encontrar cuál es le llamamos nosotros, la demanda del chico, de la chica, si es que la hay, de querer hablar aparte con un tipo, ¿no? Desconocido, que ¿no? Y que además no va a ponerse en la serie de los papás, ¿no? Porque si uno como psicoanalista o psicólogo se pone en la serie de los padres, pues dice, Ya chico, perdiste. yo no voy a hablar con ¿no? Sí. Lo cual no implica que uno desconozca lo que los padres tienen que decir, pero por eso yo veo como muy conveniente que se trabaje antes de a lo mejor de que un padre si ve algo que lo alerta, claro, puede consultar, puede acercarse a pedir ayuda. Me llama la atención que no hace deporte, lo típico, ¿no? Está muy apático, no quiere estudiar. Todo eso está bien que los papás vayan a hablarlo con alguien, porque a veces se trabaja mucho más con la angustia de los papás ante eso que ven de sus hijos que con lo que a lo mejor al hijo le está propiamente pasando. Pero cuando un hijo logra decir, me la estoy pasando mal, ¿no? Ahí sí me parece como muy, muy importante no opacar, digamos, no taponar eso que emerge, porque también conozco casos donde los padres, sobre todo en el caso de varones, con hijos varones mucho más, es inmediato como decir, descalificar, ¿no? El trabajo, no, los psicólogos, es para, ¿no? Para maricones o para, ¿no? Eso es, ¿no? Tienes que, o sea, es una cosa, o como los locos, ¿no? O sea, siempre responder así y taponar, pues sería catastrófico para un hijo, ¿no? Y creo que ahí justo los psicólogos en las escuelas hacen un gran trabajo, porque muchas veces los chicos que van a poder hablar en las escuelas con un psicólogo son chicos que no pueden hablar por fuera porque los padres o no se han dado cuenta o no les dan la oportunidad de poder hablar porque dicen, no, en esto yo no creo, como si fuera una cosa religiosa, o no me sirve, yo fui y nunca sirvió, son unos charlatanes. Entonces, sí me parece que es muy como importante, creo que reconocer esta diferencia, que en la adolescencia el hijo cuando la pasa mal puede ser él mismo el que llegue a pedir la ayuda, pero si nosotros ubicamos cosas como estos típicos como digamos señales que nos van dando, ¿no? De lo que les puede estar pasando y se las puntuamos, ¿no? Y le decimos, oye, te noto así, oye, te noto asado, oye,
pasa algo, yo estoy preocupado, yo estoy preocupada, sabes que cuentas con nosotros. Si necesitas ayuda, podemos pedir ayuda a alguien más. Si no es con nosotros con quien te sientes cómodo hablando de esto, de lo que sea que estás pasando, te Buscamos a acompañamos. alguien más. Quieres que sea un hombre, quieres que sea una mujer. O sea, como que, claro, tú ahorita dije 10 preguntas que si le digo a un adolescente lo abrumamos, pero es poco a poco, ¿no? O sea, como uno va tratando de abordarlos y a veces ya el chico o la chica aceptan el apoyo y cuando lo aceptan hay que tomarlo. O sea, hay que tomarlo, hay No que lo llevarlo, dudes. hay que acompañarlo, ¿no? Porque es, sobre todo en la adolescencia, algo que, digamos, dan cuenta los que trabajan mucho el tema, por ejemplo, del suicidio, es que es silencioso. O sea, no siempre la pregunta es, bueno, ¿y por qué, no? ¿Por qué pasó? Ujú. Y muchas veces son chicos que no estaban aparentemente, ¿no? No alardeaban, digamos, de sus malestares ni sus padecimientos. Y más bien cuando tenemos adolescentes así, inquietos, con síntomas, con problemas, a veces decimos, tengo un adolescente. O sea, es decir, Ujú. está bien. Es decir, como para nosotros es una buena Sí, señal. Porque te sí, digo, sí, es sí. complicado lo de las señales porque para uno como psicoanalista, cuando empieza a ver que empieza a haber discusiones entre el adolescente y sus Rebelde, padres, o sí. cierta, uno dice, o sea, que ahí está viendo un trabajo, porque entonces por eso tiene que un sujeto, bueno, no tiene que, puede un sujeto pasar o no. Freud decía que uno de los logros más importantes de la adolescencia era el deshacimiento de la autoridad parental. O Ujú. sea, digamos, esto quiere decir que no está garantizado para alguien resolver su adolescencia, ¿no? Claro. Entonces, que un adolescente empiece a dar ciertos síntomas, aunque a veces sea incómodo para uno, las escuelas, los papás, es muchísimo mejor porque es una guía digamos, de acompañamiento hacia dónde podemos orientar, acompañar, a cuando eso está en el pleno silencio y es por ejemplo, en los casos de anorexia es muy común que, sobre todo sea más en mujeres, ¿no? La anorexia, pero también en varones, Ujú, pero son niñas de 10 escolarmente ujú. hablando, entonces muchas veces dice uno, bueno, pero sí es tan buena niña y Tan obediente, tan estudiosa. estudiosa en la escuela, claro, pero bueno, hay otro sufrimiento, Sí. ¿no? Entonces, me parece que por eso te digo, es complicado, lo oriento más hacia tratar de impulsar lo que ayude a un hijo a no, digamos que encontrar esas caídas en esos agujeros que puede caer cualquiera, en cualquier momento de la Ujú, vida, ¿no? ujú. Ver que si mi hijo tiene recursos, bueno, esos poderlos trabajar mejor con él y también aceptar que la ayuda que yo pueda pedir para un hijo a veces no es tanto para el hijo, ¿no? Sino para mí como papá o mamá. Exacto. En algún momento se vale consultar y hablar de ese hijo, lo que sea necesario. Y a lo mejor a veces los hijos dicen, mi mamá está yendo al psicólogo, estoy yendo al psicólogo, mi papá, ¿no? ¿Cómo que va al psicólogo? Bueno, ¿y qué están hablando allá? Y yo también quiero un espacio, ¿no? O pasa también lo contrario, que es, llevan al hijo, el hijo empieza a hablar, pero acaba siendo la mamá o el papá el que trabaja con uno, ¿no? Así Es es. decir, los hijos como que hacen esa función de, bueno, yo vengo, pero por favor con quien tienes que hablar es con mi mamá o De el hecho. papá, ¿no? Sí, yo digo, nunca me gusta hablar de lo personal, pero a mí me pasó, ¿no? Yo siempre, o sea, fui porque la deserción escolar, quién sé qué, tacata, y la terapeuta me dijo, con quien tengo que trabajar es contigo, ¿no? Mm. Entonces yo dije, mira, qué bueno. Entonces, claro que sí, tener esa apertura. También me gustaría como un poco decir, a veces pensamos que ya se abrió el adolescente, ya no me dijo, no sé qué, pero también en mi caso pasaron muchísimos meses Mm. para que mi hijo tuviera no sé, la capacidad, la confianza, lo que tú quieras, para decirme, es que esto es lo que me pasa, ¿no? Entonces, como que tener mucha paciencia, Ujú. porque no es algo que tú digas, oye, ya se abrió hoy, ya está solucionado el problema, Mm. sino tienes un proceso, ¿no? Que tienes que estar como muy pendiente con papá, ¿no? Sí, y digo, y yo creo que en general, para no angustiar a los papás de Exacto, adolescentes, no se ¿no? angustien, no se angustien. En general, así nos pasa a todos, ¿no? O sea, digo, muchas veces por ejemplo, la terapia con niños, los papás dicen, es que pues a qué viene, ¿no? Si nada más viene a Este a jugar, jugar. ¿no? Y dice, Sí, sí, bueno, sí. pero será porque juegan con él. Y a veces los niños no juegan con sus padres, ¿no? Entonces, Exacto. tu niño viene a jugar, sí, viene a hacer algo que es fundamental en la vida de cualquier sujeto, incluso en la vida adulta, ¿no? O Exacto. sea, digamos, como extensión del juego para el adulto es la fantasía, pero para el adolescente también, ¿no? El jugar, el humor, ¿no? En fin. Entonces, cuando uno no le da tiempo, ¿no? A un niño, o no le da tiempo a un adolescente, o a una pareja, o a un adulto, ¿no? Como a desplegar pues, un asunto que pueda traer y que a veces no encuentras de verdad las palabras para poderlo decir, para poderlo Ujú. expresar de la mejor manera, Sí. ¿no?
no porque vaya con un terapeuta, necesariamente también, digámoslo, está la solución, ¿no? Ujú. Es decir, lleva tiempo a veces también para un adolescente hablar. Hay adolescentes que llegan y no hablan nada y se pueden Exacto. pasar 30 minutos de una sesión sin decir nada, muy enojados, ¿no? Otros que son, ¿no?, muy elocuentes, otros que hablan de todo, menos de lo que la madre te acaba de venir a decir Exacto. angustiadísima, que le pasó en la escuela, y entonces dicen, bueno, pero hablo contigo. No, no lo trae eso ahorita. Y digo, dependiendo la corriente terapéutica, hay quien es más directiva, ¿no? Y puede ir preguntando. Pero los psicoanalistas somos más de, vamos a escuchar y que traiga ahora sí que cada quien lo que trae para hablar, ¿no? Claro. Entonces hay que dar tiempo también. No es que el tiempo lo cura todo, ¿no? Hay gente que dice, no, pues la adolescencia y ya está en la adolescencia y entonces, bueno, ya hay que esperar a que pase. Bueno, es que no necesariamente va a pasar, ¿no? O Exactamente. sea, porque, digamos, la adolescencia para la psicología evolutiva es un tiempo etario, ¿no? Que empieza acá y termina acá y ahora ya es adolescencia tardía, lo que tú quieras. Pero hay otros que pensamos que la adolescencia puede no terminar, es decir, no tiene que ver con la edad, tiene que ver con una manera de responder, como tú le decías, ante un avatar de la vida que tiene que ver con todos estos cambios que estamos mencionando, que no hemos hablado, por ejemplo, todo lo biológico, lo Sí, sexual, sí, ¿no? sí. Lo hormonal, que siempre le atribuyen a eso a la Sí, sí. adolescencia. Y si decíamos que el deshacimiento de la autoridad es uno de los logros psíquicos más importantes, bueno, ¿cuántos hombres, mujeres hoy, ¿no? De 50, ¿no? Siguen viviendo con sus padres o siguen, ¿no? Angustiados por la angustia de los padres y no se ha realizado ese trabajo que podríamos decir es un trabajo adolescente, ¿no? Entonces Exacto. no es un tema de la edad, ¿no? Es un Ujú. tema mucho más complejo, por eso me gusta. Tú decías, bueno, ¿por qué el trabajo con adolescentes te ha apasionado tanto? La verdad es que no sé, o sea, no sé por qué tengo tanto approach con los adolescentes, o me gusta mucho escucharlos, pero yo creo que una de las cosas que más disfruto es justo la capacidad creativa que hay en el adolescente. Ujú. O sea, así como en el niño, que también es maravilloso escuchar a los niños, ¿no? Los filósofos, ¿no? Son los niños los que te hacen preguntas así súper inquisitivas, ¿no? Y muy interesantes. También los adolescentes, ¿no? O sea, Claro. la literatura está llena de ejemplos de eso. Pero los adolescentes, o sea, el que tú te abras a poder escuchar, lo que yo he tenido experiencia en las escuelas, que han sido muchos adolescentes que han pasado por hablar conmigo, que les agradezco un montón, es eso, ¿no? Como esa capacidad creativa, inventiva para resolver sus problemas, Exacto. para, ¿no?, darle la vuelta a algo, para darle o sea, darle cambio de página a algo que a veces uno como adulto no No logra puedes. no dejar pasar, y el adolescente viene y te da una cachetada con guante blanco y te dice, esto ya se acabó, o sea, ¿no? Sigue Lo lo que que sigue. viene, ¿no? Exacto. Entonces hay algo también que creo que conviene rescatar de los adolescentes, que es esta cosa eh, donde a los padres ven el aburrimiento o ven el no hace nada, es el potencial creativo y el potencial inventivo de esa nada que no es nada, es un trabajo psíquico que el adolescente a veces hace pensando, imaginando, ¿no? Súper valioso, súper interesante también. Qué bonito. O sea, nos cambiaste totalmente el panorama, Javi. Oye, y ya para ir cerrando, porque podríamos quedarnos aquí todo el día platicando, pero yo sé que tú estás muy ocupado, cuéntanos, por favor, o dinos así 3 consejos básicos que como papás, 3, 4, 5, los que tú quieras, que como papás no debemos de olvidar cuando estamos con nuestro hijo adolescente, ¿no? Sí, 3 consejos. 3, 4, 5. O sea, poquitos como, ya sabes que nosotros estamos ahí en la Sí, inmediatez. no, Entonces, a ver, eh, yo creo que una es pensar que darse la oportunidad de no estereotipar a ningún hijo por ningún motivo. Es decir, en el sentido de que lo digo, por un lado, de la típica, si tienes más hijos, la comparativa de cómo fue un hijo y cómo fue el otro, eso podríamos caer en un error, ¿no? Pero también la idea o la noción de lo que ahorita estamos discutiendo, ¿no? La noción de adolescencia, ¿no? O sea, como ponerla en cuestión. O sea, decir, bueno, ¿qué es la adolescencia para mí? ¿Qué fue la adolescencia para mí? ¿Qué fue la adolescencia para mi pareja? ¿Qué está haciendo la adolescencia para un hijo, para otra hija? Porque si pensamos lo típico de ya entró mi hija a la adolescencia o ya entró a la adolescencia, estamos hablando de un universal. O sea, es como la idea de ya está entrando en un tiempo que va a pasar acá, terminar acá y van a pasar un montón de cosas. Y entonces ya no, ya me cerré, me vuelvo ujú, ciego ujú. para ver, que sería lo segundo que podría sugerir, esa inventiva, esa singularidad que decíamos de ese hijo o esa hija, ¿no? O sea, como que esa posibilidad como padre de
sorprenderte también de lo que este hijo o esta hija te pueden enseñar, no solo sobre tu paternidad o tu maternidad, sino como hombre, como mujer también, e interrogar y poner en cuestión cosas que a lo mejor de ti mismo no estás todavía dispuesto a ver o resolver, y que tu hijo te lo devuelve en la cara, o sea, te lo hace ver como algo que dices, híjole, si yo tuviera tantito valor, ¿no? Como el que mi hijo me dice con ese descaro, ¿no? Que tiene, o esa irreverencia que podía tener, claro, porque sabe y siente un soporte de parte de uno como padre a lo mejor. Bueno, a lo mejor yo me atrevería o me hubiera atrevido a hacer tal otra cosa, ¿no? Claro, Entonces, tener un hijo adolescente puede ser algo maravilloso porque te puede llenar de vida, o sea, te puede llenar de un potencial de empuje para vivir. Entonces, yo diría, valerse de eso también, o sea, como ubicar en dónde está ese empuje en un hijo para potenciarlo, para ayudarlo, acompañarlo. Y quizá lo tercero también es decir, no tener miedo también a esto que decíamos de la imperfección y no tener miedo a la disparidad, no tener miedo al desencuentro, no tener miedo a las diferencias que además debe existir, ¿no? Entre un padre y una madre y un hijo adolescente, la asimetría, ¿no? Que es algo de lo que hoy muchos chicos desorientados dan cuenta, ¿no? Que es, no tengo a un papá o una mamá, ¿no? O sea, tengo tengo un amigo, tengo alguien que se va conmigo de fiesta, tengo a la que me dice, bueno, pues bebe aquí conmigo, fuma aquí conmigo, para que aprendas. Y sin embargo, la función de un papá o una mamá pasa por otro lugar. O sea, los amigos son los que hacen eso, digamos. Incluso los amigos son los con los que a veces se habla de sexualidades, con los que se preguntan cosas que a ellos les inquietan. No son con los papás. O sea, y bueno, hay que aceptarlo. O sea, es así. Lo que creo es que si uno como padre, lo que decíamos del límite, no tiene miedo a que un hijo adolescente o una hija adolescente a veces pues se va a enojar y hoy hasta, digo, en pandemia creció mucho la violencia, entonces había padres y hijos que hasta llegaran a enfrentamientos físicos, pero un padre no puede retroceder ante eso, o sea, no puede retroceder porque ese hijo, como decíamos, a veces lo que está buscando es la posibilidad de encontrarse con un límite. Hay un texto de Freud que se llamaba Los que delinquen por conciencia de culpa, que daba cuenta de cómo a veces hay personas que no es que a partir de que delinquen, después del acto sienten culpa, sino que lo que los lleva a actuar es la culpa, ¿no? Los lleva a delinquir. Y lo que encuentran por culpa es el límite de la ley, que justamente, ¿no? Al momento de que los encarcelan, al momento de que los reprenden, entonces eso se calma, digamos, ¿no? Es como por culpa buscar en mi acto que el otro me reprenda. Entonces, eso pasa a veces mucho en los adolescentes. A veces en el adolescente, como les decía, no es hay un enojo y una violencia, sino que ese enojo y esa violencia puede ser, digamos, la máscara, la pantomima de otro dolor, ¿no? O de a veces una culpa muy grande, ¿no? O una inseguridad muy grande, convertida en otra cosa, ¿no? O sea, pero lo que como padre nos corresponde es decir no cuando hay que decir que no, decir que sí, ¿no? No a todo que no también, o sea, hay que ver en qué sí, le digo, ¿no? A un hijo, sobre todo en este potencial creativo y en esta posibilidad de encontrar una vocación, como le llaman, o un deseo de hacer cosas para su propia vida. Y como dices, hacerse a un lado cuando de alguna manera uno vea que ese hijo no va por el camino que yo imaginé, ¿sí? O sea, en el sentido de mi ideal, ¿no? Exacto. O sea, no, hay que aceptar que nos va a decepcionar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Exacto. Puede incluso ser mucho más de lo que imaginamos, pero también puede ser otra cosa, ¿no? Que jamás pensamos. Y para eso lo trajimos al mundo, ¿no? O sea, para eso lo trajimos a vivir. Oye, y yo nada más agregaría como para cerrar, desde mi experiencia de mamá es, no sufras la adolescencia, ¿no? Disfrútala, escucha, convive con tu hijo, porque cuando le empiezas a sufrir, todos sufren en la casa, ¿no? Entonces, no sufras la adolescencia. No, exacto. Fíjate que es algo difícil, el humor, ¿no? O sea, pero te juro que el humor con los adolescentes, ayuda mucho. Sí, pero por uno mismo, o sea, a mí me pasaba mucho en la prepa o en las escuelas, ¿no? Que había adolescentes que hablaban conmigo en la oficina recién, los chicos habían ido, salía en el pasillo, los veía, o sea, acaban de contarme sus más grandes confidencias, ¿no? Y los topaba en el pasillo, los saludaban y me pelaban, ¿no? O sea, era como... Entonces, claro, si uno se lo toma personal, es como de, ay, me estaba, ¿no? Agrediendo, ¿cómo? Si te acabo de escuchar, ¿no?
no, es como, se ríe y dice, bueno, está bien, Así o sea, es. vaya, se valió de mí para algo, pero pues qué bueno que tuvo esa oportunidad. Igual como papá, o sea, estamos realmente, a eso los trajimos al mundo, o sea, estamos de paso y ellos, digamos, no son nuestros, ¿no? Aunque digamos Exacto. nuestros, sí, mi hijo, no son nuestros, o sea, es algo que vinimos a donar a la vida y que encuentren ellos su camino sería maravilloso, ¿no? Sería ¿no? Hablaría de nuestra función, ¿no? Sí. Muchas gracias, Javi, por compartir con No. nosotros. Oye, déjanos tus redes sociales para que la gente te contacte, te busque, y pueda establecer contigo todas sus dudas, porque seguramente todo el mundo se quedó, pero oye, no le preguntaste, ¿no? Entonces, Sí. déjanos tus redes, Javi. Bueno, mi celular, mi WhatsApp es el 55 6611 5463. Ahí quien sea me puede escribir para consultar lo que sea necesario. Mi Instagram, ¿no? Es Ujú. habs-gt07, ¿no? Ahí De todos estoy. modos, aquí lo vamos a estar poniendo para que ustedes puedan tener contacto con Javier de manera directa. Javi, yo lo conozco de muchos años, entonces por eso le digo Javi. Pero bueno, muchísimas gracias, Javi. De No, verdad, te hombre. agradecemos muchísimo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y no se olviden de darnos un like y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta pausa. Si este episodio te resonó, suscríbete, activa la campanita y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Yo soy Alma Ortiz y esto fue Soul Breaks. Nos escuchamos en nuestra siguiente pausa.